Hola, Zoé Robledo, director general del IMSS. Me da mucho gusto recibirte aquí. Bienvenido, Zoé, ¿cómo Muchas estás? gracias, Mario, con el gusto de estar aquí en el Heraldo. Buenos días. Pues mucho que platicar siempre sobre el IMSS y además de mucho interés para nuestra audiencia. ¿Qué te parece si empezamos por el tema de IMSS Bienestar? Bien. Este programa muy ambicioso de cobertura para quienes no, pues tienen hoy una cobertura social o no están Ujú. afiliados al IMSS. ¿Cómo va? Empezó, lo anunciaron en marzo, empezó en abril, en Sí, Nayarit. ¿Cómo sí, va? fíjate que la historia de el IMSS atendiendo a no derechohabientes data de los años 70, desde la reforma a la Ley del Seguro Social del 73 y luego destacadamente en el 79 con el IMSS Coplamar, que luego fue cambiando a IMSS Solidaridad y demás, hasta Ujú. IMSS Bienestar. Es decir, no es nuevo que el IMSS atienda a personas sin seguridad social y lo hacía con este programa. Ahora, este programa evolucionó. Ahora es un órgano público descentralizado que tiene autonomía, una junta de gobierno y que es el mecanismo que dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador justo para la centralización de los servicios de salud Ujú. que antes estaban en manos de los gobiernos de los estados. Bueno, siguen estando en manos de los gobiernos de los estados, salvo estos 12 primeras entidades que dieron el paso a la transferencia, a la centralización hacia el IMSS Bienestar. Ujú. Efectivamente, empezamos hace algunos meses apenas. El OPD, el órgano público descentralizado, su decreto se publicó apenas en agosto, pero desde abril empezamos con varios estados. Nayarit, Sí. destacadamente, que fue nuestra vanguardia, Tlaxcala, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, ahora Morelos, Oaxaca y Veracruz. Entonces, es un buen proceso. Lo que significa es, primero, se hace un diagnóstico de campo para verificar qué hace falta en los hospitales, en términos de equipo, infraestructura, las Ujú. plantillas de personal que son fundamentales. Uno puede tener un hospital equipado y demás, pero es como tener todo este equipo sin conductores, pues Sí, no, sí, sí. no, no pasa nada, ¿no? Entonces, es un proceso que también tiene que impactar en términos del abasto de medicamentos y de esa manera, cuando hablamos de Dinamarca o de los países nórdicos, a eso nos referimos, a un sistema 100% público, en Ujú. donde ya se le deja de cobrar en absoluto cuotas a las personas que se atienden ahí, un modelo centralizado y uniforme, es decir, el mismo modelo de atención, la misma cobertura de padecimientos en todo el país, no como era antes con el Seguro Popular, que tenías un cauces, un catálogo específico de enfermedades y el Fondo de Gastos Catastróficos, que si salía de ese ámbito, pues ya no se podía atender la persona. Ahora, el IMSS hace un trabajo titánico para atender a los derechohabientes, que son más o menos que 80 millones. 80 millones, sí. 80 millones, pues imagínate, ahora están con este asunto del IMSS Bienestar y te quiero preguntar ahora que mencionaste el Seguro Popular. Sí. Llegó el INSABI con el gobierno del presidente López Obrador, este Instituto de Salud para el Bienestar, que parece que no funcionó tan bien y les pasaron la chamba al IMSS. ¿Así fue? Bueno, ¿Así desde funcionó? que estábamos en la gira con el presidente en los hospitales del IMSS Bienestar, antes de la pandemia, se estaban viendo diferentes opciones. Nunca se había planteado que el IMSS Bienestar como programa fuera a desaparecer, pero sin duda hoy amplió sus capacidades, su posibilidad, sí de hacer muchas cosas. Yo creo que el INSABI hoy tiene fundamentalmente funciones sobre la evaluación de la infraestructura, las compras consolidadas de medicamentos, también la compra de equipamiento para los servicios Sí, sí, sí. estatales de salud. Entonces tendrá esas funciones específicas, pero la operación misma, aquí hay que decir algo muy claro, el Seguro Popular no atendía. O sea, no había hospitales del Seguro Popular. Eran hospitales financiados por el Seguro Popular, operados por secretarías de salud de los gobiernos de los estados, las famosas CESAS, ¿no? Ujú. Entonces, hoy lo que hacemos es centralizar la operación diaria, cotidiana. Y no significa que son con los recursos o con los hospitales o la capacidad instalada del Seguro Social para la atención a sus derechohabientes, sino con una nueva figura, IMSS Bienestar, que es parte del mismo concepto del IMSS, es parte de este mismo paraguas de la seguridad social, pero en atención a personas sin seguridad Ujú. social. Ahora, mencionabas el tema de los medicamentos y todo el equipo médico que requieren los hospitales, los del IMSS, los de donde están invirtiendo, los que están rehabilitando, algunos estaban hasta abandonados o no Sí. tenían toda la infraestructura necesaria para operar. ¿Cómo está el asunto de los medicamentos? Porque de pronto lo que escuchamos es que, oye, desabasto aquí, acá, las compras Sí. consolidadas, todas estas partidas. ¿Cómo estamos realmente en el tema de abasto de medicamentos?
en los hospitales y en las clínicas del IMSS? Mira, lo que estamos haciendo ahorita también con el IMSS Bienestar es haciendo los cálculos a partir de cuánto consume una unidad, un hospital, cuánto consume en promedio al mes. Porque históricamente lo que se hacía con la consolidada anterior es que los estados, los gobiernos de los estados, mandaban sus requerimientos, pero era en función de cálculos históricos. Ujú. Digamos que alguien en algún momento había dicho que se necesitaban X número de piezas de un medicamento y era lo que pedían. ¿Qué ocasionaba esta forma de ver las cosas? Primero, que se pidiera de menos o que se pidiera de más y que de repente pues se tuviera una situación de desabasto. Pero además estamos implementando un sistema que lo que nos reporta son recetas surtidas, es decir, cuántas recetas se surtieron completas y cuántas se rechazaron. En el IMSS, en el régimen ordinario, estamos cerrando el año con 97% de recetas surtidas. Esto, para darnos una idea, son 600,000 recetas diarias, todos Ujú. los días, que se surten en alguna de las más de 5,000 farmacias que tiene el Seguro Social. Ahora, ese 3% restante, pues se calculan muchas veces en miles, son muchas, no dejan de ser importantes y son las que se ven reflejadas en las redes sociales muchas Ujú. veces. Ujú. ¿Qué hacemos en esos casos? Buscamos si alguna otra unidad nuestra tiene posibilidad de surtir esa receta o si en el tiempo, en menos de 72 horas se puede surtir o incluso algunos casos, pues el surtimiento directamente en farmacia y con el pago de esa factura. Entonces, en el IMSS es lo que hemos buscado hacer. Ahora, en los gobiernos de los estados la situación era muy grave. Había estados con surtimientos de recetas abajo del 30%, una situación de verdad insostenible y lo que queremos hacer es que todos estemos pues arriba del 95% como una indicador aceptable, digamos, de Ujú, recetas ujú. surtidas. Cuando se habla de este sistema de salud parecido a los países nórdicos, se habla del caso puntual de Dinamarca, que además que creo que anduvieron por allá integrantes del sector salud, del gobierno, viendo cómo funciona ese sistema, pues yo me imagino que la gente se pregunta, pues yo creo que tienen servicios de calidad de primera y que además los medicamentos se los dan muy expeditamente, etcétera. Vamos a ver algún día esa situación Sí, aquí en México, pero yo porque te diría, son diferentes países en cuestión de población, totalmente, porque ahí sí, sí creo que es un tema muy importante. pero creo que lo más importante es pensar esto. Primero, los sistemas nórdicos son 100% públicos. Es decir, Ujú. la participación de los privados en las lógicas de tener aseguramientos de personas que luego se podían ir a atender a los privados, como ocurre en Estados Unidos y en algunos países de América, no es el camino. Es decir, es hacerlo público. Una seguridad social que atienda también la parte de atención médica. Sí. Segundo, tiene que ver con lo preventivo. Es cierto que tienen unos sistemas muy ágiles, pero también tienen una lógica muy preventiva. Es Sí, decir, sí, sí. hay una educación en la salud, promoción de la salud, la idea de que todo se debe de resolver medicalizando o en un quirófano, es tanto como pensar que la seguridad se debe de resolver construyendo más cárceles. Ujú, No, hay que apostarle a lo preventivo y eso es lo que hacen en esos países. ujú, Y el Seguro Popular abandonó mucho la parte el primer nivel de atención, la parte preventiva. ujú. Y la otra es que sea gratuito, gratuito al 100%, que no le cueste al usuario, como ocurría en el Seguro Popular, en donde había cajas y donde si alguien no estaba dentro de su catálogo de la cobertura del Seguro Popular, le decían, esto sí te lo cubre el Seguro Popular, pero esto no y lo tienes que pagar. Y la idea es que esto sea 100% gratuito. Ujú. Ahora, pasando al tema de la afiliación de trabajadores que están en el Seguro Sí, Social, que por cierto ya se recuperó, ya sigue creciendo, se recuperó de la crisis del así es. COVID-19. Tendrán por ahí de 21.6 millones Así es, de afiliados. 21.7 ya. Punto siete, Sí. 21.7 millones, que qué bueno que se ha recuperado, porque eso además de que le da formalidad al país, a la economía, pues nos habla de que más gente tiene seguridad social. Y esto va en línea también con el tema de los salarios, han subido el salario Claro. mínimo, los salarios en México en general, los sueldos bases de cotización. ¿Cómo está este tema? A ver, cuéntanos de Sí. las afiliaciones, de la formalización, porque también hubo una reforma laboral que hizo que el outsourcing obligara a los patrones a que Así es. afiliaran a sus trabajadores con su sueldo, además, el que ganan realmente, Es, ¿no? es Ujú. correcto. Mira, la verdad que las decisiones que se tomaron durante la pandemia por parte del presidente López Obrador de no endeudar al país, de mantenernos firmes en ese sentido y seguir el proceso
por ejemplo, de la reforma de outsourcing o del incremento del salario mínimo ha traído muchos beneficios. Primero, el salario base de cotización, es decir, el promedio de lo que ganan las personas que están registradas al IMSS, Ujú. hoy tiene un histórico de 480 pesos. Esto empujado por el salario mínimo, el incremento del salario mínimo. Lo otro, lo que acabas de mencionar, nosotros en octubre del año pasado recuperamos todo el empleo que se había perdido durante la pandemia, es decir, regresamos al nivel que teníamos previo a la pandemia, pero ya a estas alturas hemos recuperado más bien hemos creado más de 1.200.000 empleos para tener este nivel de 21.7 trabajadoras y trabajadores registrados al IMSS. En el caso de outsourcing, ha habido varios fenómenos. 3 millones de trabajadores que migraron de la empresa de subcontratación, la empresa de Sí, sí, sí. personal, a la empresa real, pero con un incremento en su salario. Es Ujú, decir, ujú. como tú decías, ahora sí les están Su pagando salario real, su sí, sí, salario sí. real. Ujú. ¿Qué significa eso para nosotros crecer? Tener que crecer en las capacidades del Seguro Social, en número de camas, en número de consultorios y recuperarnos. El objetivo de nosotros de 2022 ha sido recuperar lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, es decir, en el año 2019. Y vamos bastante bien. El año 2019 se hicieron 87 millones de consultas de medicina familiar, por ejemplo. Ujú. Ya estamos ahorita en 80 y creemos que vamos a cerrar como en el 97%. Cirugías. Se hicieron en 2019 1.400.000 cirugías. Ahorita ya estamos arriba del millón. Creemos que vamos a cerrar bien porque estamos haciendo también jornadas en los fines de semana y demás. Ujú. Es decir, estas mediciones del tamaño del seguro social deben de recuperarse y seguir creciendo, que era lo que no había ocurrido. No se había crecido, no se había invertido en la capacidad instalada del IMSS y Ujú. por eso lo que veíamos pues era estos niveles de saturación. Ahora con más trabajadores significa más necesidad de hospitales, de camas, de médicos, de médicas y mantener los niveles que teníamos en 19. Ujú, sin duda. Me quedan 3 minutitos y tengo 2 últimas preguntas, Zoé. Uno, el tema de las finanzas del IMSS, porque para tener mejor calidad, medicamentos, mejores hospitales, nuevos Sí. hospitales, pues se requiere tener un buen manejo financiero. ¿Cómo están las finanzas del IMSS? Bueno, estamos muy bien, vamos a cerrar el año incluso con un superávit sobre lo que presupuestamos de ingresos, pero lo más importante también es que durante estos años hemos sido muy responsables y las reservas técnicas del Seguro Social están también en un máximo histórico. Tenemos 401 mil millones de pesos de reservas que sirven para sostener pues todas las pensiones que se pagan, las pensiones en curso de pago. Nos dan 13 años de sostenibilidad del Seguro Social, lo cual es una buena noticia para que los pensionados, los jubilados estén tranquilos y los propios trabajadores, que los otros seguros, el de riesgos de trabajo, invalidez, etcétera, el de vida, pues va a estar cubierto por parte del seguro. Ujú. La última, que es un poco más política, hablando de que te quiere mucho el presidente López Obrador y en Morena, el futuro de Zoé Robledo en el 24 está en Chiapas, en la candidatura y Mira, uno nunca deja de pensar en su estado, más cuando se tiene un propósito político superior, pero para mí esa aduana, esa meta pasa por dar buenos resultados en el Seguro Social primero. ujú. ¿Cómo se va a pensar en querer aspirar a algo más, sobre todo en un estado tan grande, complejo como Chiapas, si antes no se dan buenos resultados? Entonces, primero Bueno, los resultados, luego la pues ya aspiración. nos estarás contando. Te agradezco que hayas venido aquí al Heraldo Televisión. Soy Robledo, el director general del IMSS. Gracias, Zoé. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días.